Espinosa Ramos, abogado de Facundo Chinguel. Doctor Espinosa, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristian, y agradezco tu invitación para poder conversar y poder aclarar algunas cosas de... Querías debatir, pero bueno, para la próxima sería, pero has escuchado atentamente lo que decía el congresista, el ex congresista Sergio Tejada. Lo he escuchado con muchísima atención, estimado Cristian, y lo primero que debo decir es, de verdad, Cristian, debo persignarme y agradecerle a Dios que no tener jueces como Sergio Tejada. Enhorabuena, Sergio Tejada es sociólogo y no abogado y por tanto no puede ser juez. Y te digo esto, estimado Cristian, porque lamentablemente cuando el prejuicio una digresión que me parece necesaria hacerla yo. El informe de la megacomisión no fue tomado ni una sola palabra ni en la acusación fiscal que ha destacado Sergio Tejada, ni mucho menos en la sentencia, ni de primera instancia el juzgado colegiado, ni menos ahora en la de la sala de apelaciones. ¿Por qué? Ni una coma. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque lamentablemente el trabajo de la megacomisión fue un trabajo de mucha pirotecnia, de muchos efectos especiales, pero lamentablemente mucho ruido y pocas nueces. Okay. Eso es lo que ha pasado. Ok, entonces no fue utilizado por ninguna instancia. Pero ni una sola palabra, ni un solo artículo, Cristian. Eso es lo que ha pasado. Okay, bueno, a ver, eso podría ser... puede contrastar, Eso podría ser tomado de dos maneras. O que el informe fue muy malo, como a veces suele ser los informes que realiza el Congreso, o que finalmente pues no lo quisieron tomar. Pero claro, si la acusación fiscal lo que buscaba era justamente no acusar con sustento, pues si hubiese habido algo bueno seguramente lo hubiese utilizado. Por supuesto, Okay, Cristian, okay. Yo te doy la razón ahí. Si el fiscal lleva un juicio, un caso mediático, y en su acusación tiene un informe de la megacomisión, si hubiese sido fuerte, hubiese sido serio, hubiese utilizado por lo menos una palabra. No utilizó absolutamente nada, mucho menos la sentencia. Ok, hablemos entonces del caso de asociación ilícita para delinquir, que finalmente lo han absuelto. ¿Por qué? ¿Qué es un poco que les has argumentado? ¿Por qué tanta alegría, Benjamín? Cuéntame. Bueno, primero, Cristian, porque la asociación ilícita, que sabes que está regulada en el artículo 317 del Código Penal, exige que se tenga que acreditar que un grupo de personas, ¿sí?, se han reunido con una vocación permanente para trascender el tiempo y para cometer una serie de delitos. Según la acusación fiscal del fiscal provincial Walter Delgado, esto había ocurrido porque había existido una comisión de gracias presidenciales que lideraba mi patrocinado Miguel Facundo Chinguel, que tenía distintos niveles de decisión y que a partir de ahí se había enquistado una mafia, una banda para liberar bandas de drogas. Ni lo uno ni lo otro se probó. Lo que ha dicho la sala de apelaciones en una sentencia de 256 páginas, Cristian, y ha sido categórica, por unanimidad los tres jueces, luego de 80 sesiones de juicio, han determinado que no hubo nunca organización criminal, no hubo nunca banda acá, no hubo nunca asociación ilícita, por una sencilla razón, porque ha dicho la sala categóricamente, es un error jurídico sostener que porque hay un nivel de organización dentro del Estado, ese nivel automáticamente se corresponde a una asociación ilícita. Y eso solo pasa en el Perú. Lo que planteaba la acusación fiscal, que justamente esa organización que obviamente estaba dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales, pues era la misma que operaba para una asociación ilícita para delinquir. Sí, y eso es un absurdo, Cristian, y seguramente le pasará lo mismo en el caso de Gregorio Santos, porque es el mismo fiscal. Este caso de Miguel Facundo Chinguel marca un precedente en la historia de la justicia peruana. Es el primer caso con el nuevo Código Procesal Penal donde hay una absolución por el delito de asociación ilícita, que te voy a decir, Cristian, hoy es una moda de los fiscales ponerle asociación ilícita a todos los casos que tienen. Es el cajón desastre.
Es el chicle, el delito chicle del Código Penal, porque se estira hasta donde puede la Fiscalía. Sobre todo respecto de casos vinculados al Estado, es decir, a funcionarios públicos. Porque claro, en el tema, por ejemplo, de una banda de narcotráfico, qué sé yo, tú puedes, la asociación ilícita para... Ok, ahí tendrías que armar, pero claro, el facilismo de los fiscales es decir, el gobernador regional, su jefe de tal, su gerente de obras, todos son parte de una asociación. Ese es un poco a lo que te refieres. Exacto, Cristian. Y eso es un problema que la sociedad debe saber, porque la sociedad tiene derecho a tener fiscales preparados, porque los fiscales, según la Constitución, artículo 159, según el nuevo Código Procesal Penal, artículo 4 del título preliminar, 60 y 66 de la Ley Procesal Penal, el fiscal es quien dirige la acusación y quien tiene la carga de probar el delito. Curioso, tú al mismo tiempo como abogado estás reconociendo que el trabajo del fiscal en este caso fue... Deficiente. Ahora, ¿por qué en primera instancia entonces el fallo distinto? Bueno, porque yo le puedo dar una lectura. Primero, Cristian, los jueces son seres humanos y se equivocan. Pero para eso existe una segunda instancia para poder corregir los errores. Y creo que acá se está haciendo justicia parcialmente. Porque en el delito de asociación ilícita han absuelto a Miguel Facundo Chinguel. Y voy a corregir un dato equivocado del sociólogo Sergio Tejada, que ha dicho le impusieron 13 años por asociación ilícita. Bueno, eso no se... Código Penal y que sepa que el marco penal no da para eso. Le impusieron 4 años y 8 meses. Por eso es que la condena fue 13 años y 8 meses en primera instancia y ahora eliminada la asociación ilícita se reduce 4 años y 8 meses. ¿Con cuánto se queda ahorita Facundo? Con 9 años y solo por cohecho. Si me permites, entramos a los casos de cohecho, que son 4. Solamente quiero, antes de que entres caso por caso, ¿cuál va a ser un poco la ruta que va a seguir el caso Facundo Chinguel? ¿A dónde van ustedes ahora? ¿La Suprema? Como yo lo había anunciado, este proceso penal tiene 3 tiempos. El tercer tiempo, que es el tiempo suplementario para nosotros, lo vamos a jugar en la Corte Suprema. Y lo vamos a plantear a través de un recurso de casación que la ley nos permite, y nos permite cuestionar los casos que aún están pendientes de condena, que no son definitivos, por cierto, no son definitivos, por cierto, y que podrían merecer una revocatoria, que es lo que esperamos, del Tribunal Supremo. Una vez que van al Supremo con el tema de casación, ya no hay vuelta atrás, y finalmente se confirma, y lo que le preguntaba... Por el principio de no reforma en peor, si la Fiscalía no recurre, no se podría aumentar la pena. Pero si es que la Fiscalía recurriese, podría darse algún otro escenario. ¿A qué caso te estás refiriendo, perdón? ¿A cohecho? Me refiero al cohecho. Que en la asociación ya no hay vuelta a quedarle. No, la asociación ha sido absuelto Miguel Facundo y eso ahora se ha cerrado. Benji, claro, tú dices, ¿no? Los fiscales deficientes, el Estado tiene derecho a tener, pero claro, en el tema de los jueces eres más benigno, por así decirlo, y dices, bueno, se han equivocado. No, Cristian, y te voy a decir por qué. Lo que pasa es que los jueces, en un sistema acusatorio, que es el que nos trae el decreto legislativo 957, el nuevo Código Procesal Penal, los jueces cumplen un papel fundamental. El juez debe ser imparcial e imparcial. Significa, el juez no es parte. Las partes son la Fiscalía que sostiene la acusación y la defensa que la refuta y la resiste. O sea, el juez no le puede decir al fiscal, oye, la está fregando, papá. No puedes decir absolutamente nada. Ni tampoco a la defensa. Y tampoco a la defensa. Ni tampoco a la defensa. Porque sería tan abominable, Cristian, que en un clásico entre la Alianza y la U, agarre y veas al árbitro Garay, que agarra, se pone la camiseta Alianza y patea un penal a favor. Eso no se puede. El juez es árbitro, el juez es tercero imparcial suprapartes y nada más. Lo que hay que reclamarle es a la Fiscalía, pero no al juez. Si el juez tiene una mala acusación, ¿qué tiene que hacer? Tiene que absolver. Pero, y en la primera instancia, si era el mismo fiscal con los mismos problemas, ¿por qué falló de manera contraria a la que ha fallado ayer? Porque se equivocaron, Cristian. Los jueces se equivocaron también. Por supuesto, pero los jueces son falibles, Cristian. Por eso existe la apelación. ¿Qué error? ¿Tú estás seguro que no cometió ningún delito Miguel Facundo Chinguel? Absolutamente seguro. ¿Cuál fue su error? ¿Qué pasó en el tema de los narcoindultos? Bueno, entonces? es que más que error, Facundo Chinguel es una víctima. ¿De quién? De una persecución del Estado que además es una víctima no única, porque hay varias personas ¿Como cuáles más? Sufriendo. ¿Cuáles más, por ejemplo? Otras más, pues no me gustaría dar nombres. Ya no me estás hablando del caso de él, me estás hablando de otras cosas. Me refiero en general. ¿Goyo Santos, por ejemplo, te parece un caso similar?
Yo no conozco bien el caso de Gregorio Santos, pero te puedo adelantar. Pero dice que fueron similares respecto de la figura de asociación ilícita. Podría seguir la misma suerte absolutoria. Lo que sí te puedo decir que este caso marca un precedente favorable para el sistema de justicia penal. Pero algunos dicen más bien que es lo contrario, porque ahora con asociación ilícita todo el mundo va a decir, bueno, pues no era asociación, cada uno va por su lado. Lo que pasa es que el derecho penal no debería ser tan sencillo de aplicar. Nos hemos acostumbrado a que las penas sean muy fáciles de aplicar, a que las prisiones preventivas sean anticipos de pena, y eso no debe ser así, Cristian. Lo que debe ser en una sociedad civilizada es que a una persona solo la metes, como dice Alberto Binder, en una máquina para triturar carne humana, que es la cárcel peruana, sobrepoblada y hacinada, solo cuando estás absolutamente seguro de que hay delito. De hecho, el indubio pro reo, que significa la duda favorece al reo, formulada hace mucho tiempo ya por Ulpiano. Ulpiano decía, nadie puede ser condenado por sospecha. Bueno, Benji, pero justamente tú me has dicho, o sea, no necesariamente van a ir a parar a la cárcel, no porque sean inocentes muchas veces, sino justamente por deficiencia también de los fiscales. Esa es otra realidad también. Claro, muchas veces va gente inocente a la cárcel. Como dices tú, no debería ser así, pero muchas veces también los culpables no van a la cárcel porque tenemos unos fiscales que no dan la hora. Puede ser, pero en este caso en concreto, te digo, sumado a la deficiencia de la Fiscalía, te digo que está la absoluta inocencia de Miguel Facundo Chinguel. Yo soy el principal interesado en defender su presunción de inocencia. Ahora no solo me interesa recuperar su libertad, estimado Cristian, me interesa recuperar su honor. Su honor. Ok, déjame ir a ese tema primero. Me preguntan por acá también. Benji Espinosa Ramos, ¿es aprista? No. ¿Es militante del APRA? Tampoco. Menos. Tampoco. ¿No has votado por él en las últimas elecciones? Soy defensor de 2 congresistas fujimoristas, soy abogado defensor de alcaldes de movimientos independientes y no tengo ninguna afiliación aprista. ¿Crees que el partido aprista lo abandonó también? ¿Ha sido víctima también Facundo Chinguel de algún tipo de abandono, de algún tipo de decir, bueno, que él se coma finalmente esa trituradora que tú comentabas solito? Bueno, no me gustaría entrar en ese tipo de hipótesis o especulaciones, pero sí te puedo decir que Miguel Facundo Chinguel la ha pasado mal. La ha pasado mal porque se ha enfrentado al Leviatán, que es el Estado. Thomas Hobbes, tú sabes, el creador del Estado moderno, decía que el Estado es Leviatán, ¿por qué? Porque es poderoso, porque es un monstruo. Entonces, si un ser humano se enfrenta a un monstruo, lo mínimo que pide el ser humano es un juez imparcial, que ahora lo estamos teniendo. Ahora, a la gente no le gustará, pero es que los jueces penales no tienen por qué ser populares, Cristian, recojo tu frase. En otros países como Estados Unidos, que es donde se germinan los derechos y las libertades fundamentales de la persona con las principales cartas como el Bill of Rights, ¿sí? En Estados Unidos, los tribunales tienen, en todos los estrados, tienen una inscripción latina que dice Fiat Justitia et Perea Mundus, que traducido al castellano quiere decir que se haga justicia aunque el mundo se venga abajo. Yo no puedo permitir que en el Perú se diga los jueces tienen que fallar a favor de la corriente pública, a favor de la corriente mediática. ¿Crees que pasó eso en primera instancia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Los jueces son seres humanos, creo que se dejaron presionar y creo que se equivocaron. Enhorabuena que existe un recurso de apelación para poder corregir los entuertos de un tribunal que puede ser... Déjame hacerte una pregunta entonces, Benji. Sí. ¿Tú crees que, digamos, la animadversión, la sensación de que efectivamente ha habido impunidad en casos de corrupción vinculados a exgobiernos apristas, quizá el primero, quizá el segundo, crees que también eso jugó y hizo de Facundo Chinguel, digamos, no, lo señalaba, ahí están los apristas, hay que chancar a Facundo Chinguel porque él es una extensión del partido aprista? Creo que ese también jugó para esta, digamos, vorágine de la cual, digamos, ha sido parte Miguel Facundo Chinguel y toda la prensa, hay que culparlo, y ahora finalmente, ¿crees que eso también ha jugado en contra? Yo creo que sí, el sentimiento antiaprista, no vamos a negarlo, es muy grande. Pero primero que no es ningún delito ser aprista, sino es el ejercicio de un derecho no solo protegido por la Constitución, sino la Convención Americana, artículo 23 del Pacto pero de San claro, José. Está bien, ¿Sí? pero el punto es que finalmente mucha gente siente que ha habido impunidad, y hay impunidad en nuestro país, así como hay mucho abuso también. En otros casos también. Este no. Está bien, entonces me queda claro, por eso tú estás defendiendo justamente este caso, pero estoy tratando de entender un poco también cómo funciona finalmente toda la maquinaria que hay detrás también del proceso en sí, porque obviamente no solamente lo que esté en el expediente, pero bien sabemos que eso no es así, hay otro tipo de presiones a las cuales son afectos las partes, los jueces, el fiscal, etcétera, etcétera. Pero es que el juez debería ser sobre todo un protector de nuestros derechos, Cristian. El día en que el juez ceda la presión de creerse un juez políticamente correcto y se olvide de su función, ese día estamos perdidos, Cristian. Porque el juez debe ser celoso guardián de nuestras libertades, no de las libertades de la persecución de un Estado que siempre va a perseguir y a veces se equivoca, sino de la persona. Claro, en verdad no encontró, porque finalmente yo me acuerdo también que había este tema del viaje, creo que fue a Piura y qué sé yo, y no se encontró cuando le den plata
a Facundo Chinguel. Pero bueno, tengo que terminar. Benji, cuéntame finalmente cuándo es que llevan y cuándo habría finalmente una manifestación, cuándo presentan el recurso de casación a la Suprema, cuánto podría definirse ese tema. Según la ley tenemos 10 días hábiles para interponer y fundamentar en un solo escrito el recurso de casación. Son 10 días hábiles. Tenemos en principio hasta el 29 de agosto, lo vamos a presentar antes, pero sí queremos hacer un buen recurso de casación porque creo que este caso ya sentó un precedente en asociación ilícita y puede sentar otro precedente en el delito de cohecho, que está regulado en el 393 del Código Penal. Y digo esto ¿por qué? Porque el cohecho, y acaba de decirlo una sentencia de la Corte Suprema suscrita por el juez César San Martín, gordo. Y eso es lo que falta en este caso. Siempre lo planteé y hoy recién la justicia me está dando la razón. Han absuelto a Miguel Facundo Chinguel de 19 casos de cohecho, solo quedan 4. Entonces te digo, si este caso no se está desmontando, te puedo decir objetivamente que sí se está desmontando. Y la verdad se está abriendo paso. Correcto, Benji. Un placer conversar con usted. Muchas gracias. Nuevamente. Hacemos una pausa.